Mi nombre es Samuel. Tengo 82 años. Pasé toda mi vida celebrando el Domingo de Resurrección, pero pasé décadas ignorando por completo la aterradora realidad de lo que realmente sucedió el sábado. Siempre nos enfocamos en la cruz y la tumba vacía en mi iglesia. Nunca supe qué estuvo haciendo Jesús durante esos 3 días perdidos en la oscuridad. Quiero contarte lo que descubrí. Descubrí una verdad que cambió todo lo que creo sobre mi propia muerte. Déjame decirte lo que pasó. Nos referimos a la Pascua como el Domingo de Victoria en mi congregación. Lo tratamos como nuestra mayor celebración del año. Escucho a los pastores predicar sobre la crucifixión cada primavera. Los escucho predicar sobre la piedra rodando lejos de la tumba. Rara vez los escucho hablar sobre el tiempo entre esos dos eventos. Decidí que necesitaba entender qué sucedió durante esos 3 días perdidos. Abrí mi Biblia y comencé a buscar la verdad. Pasé las páginas hasta el libro de Mateo. Leí el capítulo 12. Leí las palabras de Jesús. Vi que los fariseos vinieron a él y exigieron un milagro. Me sentí molesto al leer eso, porque sabía que ya habían visto su poder de primera mano. Leí que Jesús los llamó una generación mala y adúltera. Vi que les prometió solo una señal específica. Leí sus palabras exactas sobre la señal de Jonás. Leí que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Puse mi Biblia en mi regazo. Me pregunté qué significaba eso realmente. Siempre asumí que su cuerpo simplemente descansaba en silencio en la tumba. Nunca pensé a dónde fue su alma. Honestamente, creo que la mayoría de nosotros tenemos miedo a morir, porque no tenemos absolutamente ninguna idea de lo que nos sucede después de que nuestro corazón deja de latir. Solía aterrorizarme dar mi último aliento. Me di cuenta de que necesitaba entender la muerte en general antes de poder entender lo que hizo Jesús. Pasé meses estudiando los textos del Antiguo Testamento. Aprendí exactamente qué le sucedía a una persona cuando moría antes de la cruz. Descubrí un lugar llamado Seol. Aprendí que cada persona que murió en el Antiguo Testamento fue a este lugar exacto. Leí en el libro de Números que el Seol está ubicado en el centro de la tierra. Entendí entonces por qué Jesús dijo que estaría en el corazón de la tierra. Leí el libro de Isaías y aprendí que el Seol se describía como una ciudad con puertas. Leí el libro de Job y vi que tenía barrotes de hierro. Leí la descripción que hace Job de él como una tierra de absoluta oscuridad y completo desorden. Leí los Salmos de David a continuación. Vi a David llamarlo la tierra del olvido. Pensé en mis propios bisabuelos. Me di cuenta de que ni siquiera recuerdo sus nombres. Sabía que David tenía razón, porque nosotros, las personas vivas, eventualmente olvidamos a los muertos. Sentí una profunda sensación de melancolía al leer esas antiguas advertencias. Pasé al Nuevo Testamento y aprendí que la palabra griega para Seol es Hades. Descubrí que este lugar de espera tenía 2 compartimentos completamente diferentes. Aprendí que un lado era un lugar de terrible tormento para los malvados. Aprendí que el otro lado era un lugar de consuelo para aquellos que creían en Dios y esperaban al Mesías. Aprendí que este lado de consuelo se llamaba el seno de Abraham. También aprendí que a veces se le llamaba paraíso. Recordé la historia del ladrón en la cruz. Recordé a Jesús diciéndole que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre pensé que Jesús se refería al cielo. No lo sabía en ese momento, pero estaba completamente equivocado. Aprendí que Jesús no ascendió al cielo hasta después de su resurrección. Finalmente, entendí que Jesús le estaba diciendo al ladrón que iban al compartimento en el Seol llamado paraíso. Quería saber exactamente cómo eran estos 2 lugares. Abrí mi Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16. Leí la parábola que contó Jesús sobre el hombre rico y Lázaro. Leí que el hombre rico se vestía con ropas de púrpura costosas y vivía en absoluto esplendor. Leí sobre el pobre mendigo llamado Lázaro, que yacía a su puerta cubierto de llagas dolorosas. Leí que los perros salvajes venían y lamían sus llagas. Me sentí asqueado al leer ese detalle específico. Leí que ambos hombres murieron. Vi que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham.
Leí que el hombre rico fue sepultado, pero su alma despertó en el Hades. Leí que el hombre rico alzó sus ojos mientras estaba en un tormento terrible. Leí que vio a Abraham a lo lejos. Leí que vio a Lázaro descansando a salvo en el seno de Abraham. Leí su grito desesperado por misericordia. Lo vi rogarle a Abraham que enviara a Lázaro con solo una gota de agua para refrescar su lengua. Leí su confesión de que estaba en agonía en la llama. Leí la respuesta de Abraham. Vi a Abraham recordarle que él tuvo sus cosas buenas durante su vida, mientras que Lázaro tuvo cosas malas. Leí la parte más aterradora a continuación. Leí que Abraham dijo que había un gran abismo puesto entre ellos. Aprendí que nadie podría cruzar jamás de un lado a otro. Sabía que esto era una parábola. Sabía que las parábolas eran historias ficticias usadas por Jesús para ilustrar verdades espirituales. Me di cuenta de que los hombres eran ficticios, pero sabía que los lugares que experimentaron eran absolutamente reales. Sabía que Jesús estaba describiendo la vida después de la muerte real. Sentí que se formaba un sudor frío en la nuca. Me di cuenta de lo peligroso que era realmente mi propio pecado terrenal. Déjame explicarte cómo se relaciona esto con mi propia infancia. Crecí en una iglesia muy tradicional. Recuerdo estar sentado en los duros bancos de madera cuando era niño. Nos poníamos de pie cada domingo por la mañana y recitábamos el credo de los apóstoles. Memoricé las palabras fácilmente. Decía que creo en Dios Padre Todopoderoso. Decía que creo en Jesucristo. Recitaba la línea de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Repetía la siguiente frase sin siquiera pensar en ello. Decía las palabras, descendió a los infiernos. Nunca supe lo que realmente estaba diciendo. Solo repetía lo que mis padres me decían que dijera. Pasé décadas de mi vida confesando una profunda verdad teológica, sin entender nunca el peso de mis propias palabras. Decidí que necesitaba buscar las raíces históricas de mi fe. Fui a la biblioteca pública y encontré una copia de la institución de la religión cristiana. Vi que fue escrita por el gran reformador Juan Calvino. Pasé las pesadas páginas hasta la página 331. Pasé mi dedo arrugado por la columna. Leí las palabras de Calvino explicando que si Jesús solo hubiera sufrido la muerte física en la cruz, todavía estaríamos atrapados en nuestros pecados. Leí que Jesús tuvo que sentir plenamente el peso de la venganza divina. Aprendí que tuvo que enfrentarse de cerca con los poderes oscuros del infierno. Leí que Jesús soportó la muerte exacta que un Dios airado inflige a los malvados. Cerré lentamente el pesado libro. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Me di cuenta de que mi pecado requería una sanción espiritual, y vi que Jesús la pagó por mí en el lugar más oscuro imaginable. Leí mi Biblia de nuevo para encontrar pruebas bíblicas de este descenso. Abrí el libro de los Salmos. Leí el capítulo 16, versículo 10. Leí la profecía mesiánica donde David dice, «Porque no dejarás mi alma en el Seol». Busqué la antigua palabra hebrea para dejar. Aprendí qué significaba dejar algo donde ya estaba. Pensé en las llaves de mi propio auto. Sabía que si dejaba mis llaves en el auto, significaba que ya estaban dentro del auto. Me di cuenta de que si Dios no dejó a Jesús en el Seol, significaba que Jesús tenía que estar dentro del Seol en primer lugar. Vi la prueba absoluta justo ahí en la página. Pasé las páginas al libro de Efesios. Leí el capítulo 4. Leí las palabras del apóstol Pablo. Leí que cuando Jesús ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Leí el siguiente versículo con mucho cuidado. Vi que Pablo escribió que antes de ascender, también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Sabía que las partes más bajas de la tierra siempre se referían al Seol. Tracé la línea de tiempo en mi propia mente. Vi que Jesús murió en la cruz. Vi a su alma descender a las partes más bajas de la tierra. Lo vi pagar completamente mi condena. Lo vi terminar su agonizante obra en el infierno. Y esto es lo que no entendía entonces, pero entiendo ahora. Solía escuchar a la gente decir que Jesús terminó todo en la cruz porque clamó, «Consumado es».
Pensaba que eso significaba que su alma no tenía que ir al infierno. Decidí investigar qué significaban realmente esas 3 palabras en su contexto histórico. Leí un antiguo libro de historia de un hombre llamado Josefo. Aprendí sobre las tradiciones de la Pascua judía. Leí que en el año 65, más de 256.000 corderos fueron sacrificados en Jerusalén. Imaginé en mi mente la enorme línea de ensamblaje de sacerdotes. Los imaginé cortando gargantas y recogiendo sangre en tazones de bronce. Me sentí abrumado por el gran volumen del sacrificio. Leí que el sumo sacerdote tenía un trabajo muy específico ese día. Aprendí que exactamente a las 3 de la tarde, el sumo sacerdote sacrificaría a su cordero por toda la nación. Leí que él pondría sus manos sobre el cordero y confesaría públicamente los pecados del pueblo. Leí que después de que la sangre fuera arrojada sobre el altar, el sumo sacerdote daría un paso atrás. Aprendí que levantaría los brazos y declararía en voz alta: «Consumado es». Sabía que esto significaba que era el último cordero de la Pascua del día. Volví a mirar mi Biblia abierta. Leí el libro de Juan. Vi que Jesús murió en la cruz exactamente a las 3 en punto. Leí sus últimas palabras. Lo vi clamar: «Consumado es». Me di cuenta de que no estaba hablando del viaje de su alma en absoluto. Entendí que se estaba declarando a sí mismo como el último cordero de la Pascua para el mundo entero. Sentí que una inmensa ola de gratitud me invadía. Supe que nunca más necesitarían morir más corderos por mis errores. Verás, mi teología era constantemente desafiada cuanto más leía. Le hice a mi pastor una pregunta muy difícil una mañana de domingo. Le pregunté si Dios está actualmente en el infierno. Mi pastor me sonrió y dijo que sí. Me sentí completamente sorprendido. Le pregunté cómo podía ser eso cierto. Mi pastor me explicó la doctrina de la omnipresencia. Aprendí que Dios está en todas partes, en todo momento. Abrí mi Biblia en el Salmo 139. Leí las palabras de David. Leí que si hago mi cama en el Seol, Dios está allí. Me di cuenta de que no podía huir de su santa presencia. ¿Sabes qué me sorprendió más? Leí el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Leí sobre las personas que finalmente tomaron la marca de la bestia. Leí que beberían el vino de la ira de Dios. Vi que serían atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Sentí un escalofrío frío asentarse en mis huesos. Finalmente entendí que el infierno no es un lugar donde Dios está ausente. Aprendí que el infierno es un lugar donde enfrentas la pura ira de Dios, sin la sangre protectora de Jesús. Sabía que necesitaba esa sangre, más de lo que necesitaba oxígeno en mis pulmones. Recordé al ladrón en la cruz. Recordé a Jesús diciéndole que estaría con él en el paraíso. Finalmente entendí el panorama completo de ese día. Me di cuenta de que Jesús le estaba diciendo al ladrón que su espíritu omnipresente lo consolaría en el seno de Abraham, aun mientras su alma humana descendía al lugar de tormento para pagar mi condena. Me maravillé de la complejidad y la belleza de lo que mi Salvador hizo por mí. Regresé al libro de Efesios. Leí sobre Jesús llevando cautiva la cautividad. Me di cuenta de lo que sucedió el domingo por la mañana. Vi que después de que Jesús pagó por completo mi condena espiritual en el infierno, Dios resucitó su cuerpo de entre los muertos. Leí que Jesús no dejó atrás en el Seol a los creyentes del Antiguo Testamento. Aprendí que rompió las puertas de hierro del seno de Abraham. Lo vi llevarse a todas esas almas cautivas que habían estado esperando al Mesías. Lo imaginé guiándolos en un desfile masivo y victorioso hasta llegar al cielo. Sentí que mi viejo corazón se elevaba con solo pensar en ello. Me di cuenta de por qué esta doctrina específica me importa tanto hoy en día. Soy un anciano. Sé que mi cuerpo me está fallando. Sé que moriré pronto. Siento la artritis en mis manos y siento una debilidad en mi pecho. Pienso en mi muerte todos y cada uno de los días. Sé que porque Jesús fue al Seol por mí, yo nunca tengo que ir allí. Sé que mis pecados han sido completamente pagados en su totalidad. Sé que cuando dé mi último aliento, mi alma no irá al corazón de la tierra. Sé que mi alma irá directamente al cielo
para estar en la presencia inmediata de mi Señor. También sé que le sucederá a mi cuerpo físico. Creo que será sepultado en la tierra, tal como lo fueron mis padres. Visito sus tumbas a menudo, pero sé que en realidad no están allí. Leí el libro de Primera de Tesalonicenses. Leí la promesa del rapto. Creo que un día Jesús regresará. Sé que traerá las almas de mis padres de regreso con él. Creo que sus cuerpos se levantarán de la tumba y se reunirán con sus almas. Sé que tendrán cuerpos resucitados y glorificados. Creo que si muero antes de ese día, experimentaré la misma resurrección física exacta. Anhelo la cena de las bodas del Cordero. No puedo esperar para ver a mi familia de nuevo en forma física. Paso mis días sentado en mi sala, leyendo mi Biblia y agradeciendo a Dios por los 3 días perdidos. Le agradezco por no detener su obra en la cruz. Le agradezco por soportar la ira espiritual que estaba destinada para mí. Sé que merezco el lugar de tormento. Sé que merezco la agonía en la llama. He pecado lo suficiente como para ganarme mi lugar de ese lado del abismo. Alabo a Dios porque tomó mi lugar en la oscuridad para que yo pueda vivir para siempre en la luz. Espero que mi historia te ayude a entender la verdadera profundidad de lo que sucedió en ese fin de semana de Victoria. Espero que elimine el miedo a la muerte de tu propio corazón por completo. Quiero que sepas que tu condena ha sido pagada. Quiero que aceptes al último Cordero de la Pascua para ti mismo. No quiero que enfrentes la ira de Dios solo. Todos tenemos una decisión que tomar, y quiero que tomes la correcta hoy. Si mis palabras te ayudaron a entender mejor estas escrituras, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Planeo seguir compartiendo las verdades que encuentro en mi vieja Biblia. Quiero construir una comunidad de personas que busquen las cosas profundas de Dios. Por favor, dale me gusta a este vídeo para que pueda llegar a otras personas que tienen miedo de morir. Quiero que dejes un comentario abajo y me digas qué piensas sobre la señal de Jonás. Leo todos y cada uno de los comentarios y aprecio tu tiempo. Estoy orando por ti. Espero que encuentres la paz que viene de conocer la historia completa. Te veré en mi próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te guarde.